Entonces yo no entendía cómo él veía que yo podía llegar a ser profesora de yoga. Yo seguía súper focus de ser bailarina, como que esto era como un break. Mientras tanto, sí. Lo único que yo tenía claro en ese momento es que mi vida valía más que una profesión. Haber atravesado un proceso severo de anorexia, depresión, bulimia. Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Hoy tengo conmigo como invitada a Laura Prieto de Habitándote. Y bueno, ella ejerce una cantidad de roles. Ahorita estábamos hablando de cómo se presentaría. Me dijo, bueno, como humana, mamá, maestra de yoga, bueno, mil cosas. Mi querida Lau, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, ¿qué les cuento? Pues empecé mi camino de vida hace 33 años. Actualmente vivo en Colombia, he estado viviendo por distintas partes del mundo, pero hace 10 años aterricé en Colombia y ya me establecí aquí. Y profesionalmente, pues he tenido como un largo camino mutando en distintas profesiones, en distintos roles. Hoy en día tengo una escuela de yoga presencial y virtual que se llama Habitándote. Y dentro de ella, pues desarrollo todo lo que es meditación, todo lo que también es ese camino en la danza terapia y lo que es el tapping, que es un ejercicio de liberación emocional a través de la energía. Eso es como lo que actualmente hago en mi vida. Me encanta. Y querida Lau, pero tú me comentabas ahorita antes de iniciar que tú estudiaste como profesión danzas, o sea, eres bailarina profesional. Sí, entonces como profesión a los 17 años me fui del país y estudié danza, que es una carrera, aunque a muchos les cueste creer. Es danza, es una carrera que en mi caso duró 3 años y sí, yo lo enfoqué hacia intérprete de danza, tiene distintos enfoques, desde lo pedagógico, desde lo coreográfico. El mío fue intérprete en danza y esa fue como mi carrera base. Así me gradué a los 22 años más o menos. Y pues en un primer principio, supuestamente, en esta vida iba a ser bailarina. Ok, o sea, tú tenías proyectado ser bailarina, pero ¿hasta qué edad más o menos? Claro, o sea, mi sueño, como cuando pensaba después de la escuela qué hacer en mi vida, era ser bailarina. Bailando en una compañía, ¿no? Como intérprete, bien sea de danza contemporánea, que lo estudié, y danza clásica, y sí, me veía como ahí, tenía, creo yo, que la expectativa o el sueño de llegar a eso, y después, con los años, irme como hacia la pedagogía, pero pues todo cambió, más o menos a los 22 años, yo me tengo que volver un poquito en la historia y es que a los 19 años tengo una crisis muy profunda, personal, que estaba relacionada a mi carrera porque pues el medio en el que me movía era un medio muy intenso a nivel psicológico y desarrollé un trastorno de la alimentación muy muy grave, lo cual pues casi que me lleva al otro lado, a mi próxima reencarnación. Wow. Pero, bueno, nada, como que atravesé el proceso y dentro de ese proceso es que aparece de nuevo el yoga en mi vida y yo seguí mi carrera, como que seguí estudiando danza más allá de todo lo que estaba pasándome, con todo el acompañamiento psicológico, psiquiátrico, médico, espiritual, desde el yoga, todo. Logro terminar mi carrera y me sale un trabajo en Israel como bailarina. Wow. Entonces en ese momento me voy a bailar a Israel y bueno, en una compañía súper chévere en Jerusalén y como que empiezo a vivir el sueño, ¿no? Como no, pues, yo quería esto. Pero resulta que cuando llego a Israel yo me iba un poco con la expectativa de que esta compañía que ya era como más relajada, entre comillas, de danza contemporánea, tuviese menos issues, menos temas con lo físico, no como con el cuerpo, con el prototipo que se trabaja, que pues claro, en una carrera como la danza está el prototipo físico, pero en otras carreras está el prototipo
de cómo se debe ver uno, o el prototipo de cómo se debe hablar, o Sí. etcétera, 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 y todas esas etiquetas que tenemos alrededor de las profesiones. Y entonces yo me voy con esa expectativa de decir, no, pues allá esto es como la meca de la danza contemporánea, ya debe ser súper diferente, y me encuentro con lo mismo. Y me encuentro con una cantidad como diría yo, como de ideas muy retrógradas en mi perspectiva. Y vuelvo como a entrar como en una dualidad de, juepucha, para seguir en esta carrera tengo que tal vez estar en una lucha conmigo. Tengo que hacerme daño, ¿no? Tengo que pasar por encima de muchas cosas que tal vez para mí también son importantes. Entonces llega un momento donde yo ya estaba casada en ese entonces, pero mi esposo no se fue conmigo, donde un Shabbat, un domingo, un sábado, perdón, que es todo cerrado allá, me siento y digo como, creo que voy a dejar de bailar. Wow. Y eso era muy duro. O sea, yo siento que ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, porque no era solo renunciar a una carrera, o sea, era renunciar a lo que yo creía que era yo. A lo que tal vez por lo cual yo creía que mi familia estaba orgullosa de mí, o quienes me amaban, o tal vez como esto que yo era para el mundo, ¿no? Como, claro, Laura que desde tanto baila, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue muy difícil porque aparte era como sentir que, ok, listo, tomo esta decisión, pero ¿y ahora qué? Como, que listo, elijo dejar esta profesión porque veo que no es algo que me hace bien, que me confronta con una cantidad de creencias y de formas, pero además, o sea, lo único que yo tenía claro en ese momento es que mi vida valía más que una profesión y que mi salud y mi bienestar, no solamente físico, sino emocional y mental, inclusive espiritual, era más valioso que ser exitosa en eso. Uh-huh. Entonces, con mucho miedo, llego esa noche a mi casa, a Jerusalén, y llamo a mi esposo y a mi papá, ¿no? Y les digo como, no tengo ni idea qué voy a hacer, pero voy a renunciar. Entonces, mi esposo, que tiene una mente maravillosamente abierta como para comprender, ¿no? Y ir más allá del miedo, me dijo como, tranqui, estás empezando tu vida. Y era real. O sea, yo tenía en este entonces 23 años, ¿no? Pero yo sentía que se me iba a acabar el mundo si yo renunciaba a la danza, ¿no? Entonces fue, claro, como un emprender un viaje de decir, bueno, ¿y ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Wow, qué complejo. Y aparte que es un poco lo que tú dices. Yo creo que acá hay un poquito de muerte del ego, que es al final la identidad que construiste de ti, ¿no? A nivel profesional, y también el cómo los otros te estaban viendo y cómo te estaban proyectando de una manera puntual. Entonces creo que eso no solamente te incomoda por lo que implica esa muerte de ese pedacito de ti, sino que también genera mucha incertidumbre en los demás. Es como, entonces, a Laura, ¿qué le pasó? ¿Cómo se le ocurre dejar la danza si ha sido su sueño y ha sido su vida? Y desde ahí también es muy complejo, ¿no? Total, y era, como bien dices, como, claro, esta muerte hacia este ser que había creado, no como este avatar que había creado de mí misma, pero también era como la duda de decir, ¿y si me arrepiento después qué? Porque en casos, por ejemplo, como la danza, tal vez pasan otras profesiones iguales, como que tú tienes un tiempo muy corto para, de alguna forma, arrepentirte, ¿no? Porque cada día que tú no practicas o que tú no entrenas, es como un día que retrocedes. O sea, es una carrera muy exigente. Entonces, como que yo decía, bueno, pero es que, por ejemplo, yo creo que yo no conocí las vacaciones como dejar de bailar hasta que renuncié a la danza. O sea, como decir, yo mis vacaciones me iba a campos de verano a otras partes del mundo a bailar. No era como que yo en vacaciones dejara de bailar, porque
es un poco igual que los futbolistas o como los deportistas de alto rendimiento, que el cuerpo, claro, te puedes dar una semana, pero una semana se siente cuando vuelves a entrenar, cuando vuelves a bailar. Entonces, este miedo de decir, ¿y si me arrepiento? ¿Y si esta decisión después de unos años me pesa? ¿Y si realmente me doy cuenta de que la embarré? ¿No? Entonces sí era como, por eso digo que fue como una de las decisiones más fuertes o más difíciles, retadoras que tomé, pero que siento que ahí el punto clave que fue lo que me ayudó como a tomar la decisión fue recordar que yo era más que una profesión. O sea, que fuera lo que fuera que yo fuera a hacer, vender empanadas en la calle o lo que fuera que yo fuera a hacer, yo era más que todo eso, ¿no? Y que mi vida y mi bienestar físico, mental, emocional era más importante que tener lo que sea profesionalmente. Uh-huh. Y que ese reconocimiento que de pronto, de alguna manera, tal vez inconsciente buscabas. Total. Y que, como lo hablábamos hace un momento, creo que el punto acá es darte cuenta de que no hubo pasos equivocados. Yo no siento para nada que esos 20 años que le dediqué a la danza hayan sido como, oh, perdí el tiempo en mi vida, o ¿por qué hice esto? No, al contrario, como que yo siento que era súper esencial, inclusive haber atravesado un proceso severo de anorexia, depresión, bulimia, todo. Como que hoy en día lo veo como un paso necesario para estar hoy en donde estoy haciendo lo que hago, ¿no? Que creo que no hubiese sido posible, o si hubiera sido posible, no lo haría desde el mismo lugar en que lo hago hoy. Entonces, yo solo siento gratitud como hacia ese pasado, ¿no? No, en ningún momento lo recrimino, como que fue perfecto. Qué importante, qué lindo eso. Y yo creo que incluso acá en este podcast casi que todos los invitados coincidimos en eso, o sea, coincidimos en que realmente pues todo fue perfecto. Todo era pues para un bien mayor, que era lo que hablábamos ahorita. No sabemos realmente qué estamos haciendo en este momento y para qué lo estamos haciendo, pero de una u otra manera todo lo que está pasando justo ahora es perfecto. Tal cual. Que además yo siento que eso no termina, ¿no? Como, claro, hoy estoy acá, hoy hago lo que hago, pero seguramente a la Laura de los 60 años, pues verá este momento de otra manera, ¿no? Y no sé si seguiré, creo que sí, porque a mí el yoga, o sea, va conmigo a todas partes, pero tal vez tenga otras aproximaciones, otros enfoques profesionales, otras formas de acompañar el proceso, tanto propio como de los demás, que tal vez este momento en el que estoy en mi vida es esencial para eso, ¿no? Total. Inclusive, aunque en este presente, no es mi caso, pero aunque en este presente me estuviese sintiendo perdida, sin saber qué hacer, como en ese entonces fue como, y ahora me tiro al vacío, ¿y qué? Y lo que sucedió en ese momento fue abrazar una cantidad de miedos, de emociones, de situaciones, pero que fue abrazarlas con esta certeza de que todo esto me iba a llevar a algún lugar. No sabía cuál, ¿no? Y lo que sucedió a continuación fue que con mi pareja decidimos irnos a viajar un año, como a descubrir qué onda la vida. Y bueno, así se fue tejiendo como la trenza hasta llegar a hoy acá. Y en ese proceso de aceptación, además de tu pareja, ¿hubo alguien más que te acompañara, algún coach, psicólogo, alguien que te orientara pues como acerca de cómo manejarlo? En ese momento puntual, no, porque yo ya venía de un proceso intensivo. Claro. Terapéutico, de psicólogo, de psiquiatra, de médico, que además, como que yo siempre digo que yo siento que realmente para mí fue súper clave. En mi caso yo lo encontré a través del yoga, pero puede ser a través de otra puerta espiritual, pero hacer
estos procesos con 4 patas, ¿no? Como, claro, con el psicólogo, en mi caso era necesario el psiquiatra, el médico que atendía como lo físico, porque también había como un trastorno físico. Ajá. Pero yo creo que si yo hubiera quedado solamente con esas 3 patitas, en realidad siento que no hubiese terminado de comprender el para qué o el aprendizaje que esa experiencia y el propósito que esa experiencia trae a mi vida. Y esa 4ª pata llegó porque en una de mis sesiones terapéuticas, mi psicóloga, que hoy en día sigue siendo mi psicóloga, Vivi, me dice, ¿por qué disfrutas, qué disfrutas de hacer por placer? ¿No? Por el simple hecho de sentir placer, de hacerlo. Y yo había tomado un par de clases cuando tenía como 15 años de yoga. Y en ese momento le digo, yoga. Ya me dice, pues vas a hacer yoga, ¿no? Como que te vas a conectar con, no importa para qué, no importa el propósito, simplemente ve y haces yoga. Y entonces llego buscando dónde hacer yoga. Yo en ese entonces vivía en Argentina. Y entonces llego a una escuela donde empiezo las clases y el profesor constantemente me decía, pero es que tú tienes que ser profesora. Y yo, pero señor, si yo estoy muriendo, pesaba, no sé, 38 kilos, ¿sabes? Estaba muy mal. Y ni hablar de lo que pasaba aquí adentro, ¿no? Y entonces yo no entendía cómo él veía que yo podía llegar a ser profesora de yoga. El caso es que después de un tiempo dije como, bueno, pero ¿por qué no puedo hacer el curso por mí? Si esto me está haciendo bien, si me está gustando, si le estoy entrando y me está ayudando tanto, porque lo que hacía el yoga un poco era recordarme esto de quién soy, más allá de lo que hago, ¿no? Dije, bueno, voy a hacer el curso por mí. Como así empiezan el 90% de las personas que hacen yoga. Total. Y el caso es que empecé a darme cuenta de que sí, de que podía compartirlo, pero nunca, en ese entonces nunca me imaginé. Yo seguía súper focus de ser bailarina, como que esto era como un break. Mientras tanto, sí, como bueno, chévere, me está ayudando. Y cuando nos vamos a viajar con Omar, pues finalmente empiezan a verse como los lugares disponibles. Por ejemplo, llegábamos, no sé, a un proyecto donde íbamos a ayudar a reconstruir una casa y resulta que un día decían, ay, ¿alguien sabe dar una clase de yoga? Y yo estaba ahí y era como, pues yo, bueno, dánosla. Y empezaron a pasar así como muchas oportunidades donde eso solito empezó a salir. Inclusive mi propio esposo, que en ese entonces no creía, más que creía, no practicaba yoga, empezó a decirme como, a ver, ¿cómo es eso de los saludos al sol? Sí, sí, me sirve. Y así, poquito a poquito, fue como conquistándome la profesión, más que yo tener como la determinación de, no, bueno, listo, ahora voy a ser profesora de yoga. No fue el caso. Wow, Me encontró. Y fíjate que a mí me pasó algo, tuve una experiencia muy interesante con el tema del yoga. Y es que yo también como a los 17 años, yo decía, wow, yo quiero hacer algo de yoga, comencé a hacer yoga y demás. Pero resulta que a nivel pues religioso, y esto no quiero hablar mal de ninguna religión ni nada por el estilo, yo respeto todas las religiones y creo que todos cabemos en la espiritualidad, en definitiva. Pero a mí me dio mucho miedo en su momento, a los 17, porque fui a un retiro, a un retiro pues de una religión puntual. No voy a dar nombres de religiones mejor. Y resulta que ahí pues me hablaron pestes del yoga. Era como tú estás invocando a no sé quiéncito por no sé qué, eso es pecado. Y yo decía, Dios mío, yo soy una pecadora. Yo decía, literal, yo me comencé a sentir como me llevó a... Sí, ya lo hice, ya mal, ya no voy para el cielo. Literalmente yo pensaba así y yo me alejé un montón del yoga, como durante unos 10 años más o menos. Porque yo decía, no, yo no puedo hacer eso porque eso es pecado. Entonces, mira que con todo lo que tú estás diciendo, uno comienza a darse cuenta de cómo este tipo de prácticas ayudan a que las personas salgan de ciertos trastornos, de depresiones, de ansiedad y demás, pero hay mucha gente que no lo hace porque siente que de pronto sí está haciendo como, o digamos que está yendo más bien en contra de su religión.
Sí, ahí hay como muchos puntos de vista desde donde se pueden ver. El primero es como entender que no todo yoga está conectado a una creencia religiosa específicamente. De hecho, en un momento el yoga toma como un camino laico en donde, claro, el objetivo sigue siendo poder despertar tu conciencia, pero sin la necesidad de estar como enlazado a una religión específica. Entonces, creo que a veces podemos llegar a juzgar como lo diferente o lo desconocido como algo malo, algo peligroso, cuando realmente no conocemos o no sabemos de qué se trata. De hecho, hoy en día, en la actualidad, hay muchas visiones desde Occidente más como científicas, donde están comprobando que lo que hace 5,000 años descubrieron los yogis, los rishis, pues ahora lo están como afirmando, ¿no? Como es el ejercicio de la respiración, el ejercicio de la meditación, el ejercicio realmente de la hipnosis, de todo este tema, que no tiene por qué luchar necesariamente con una religión. Al contrario, uno de los puntos de vista desde el yoga, que es ahimsa, la no violencia, es cultivar el respeto y la aceptación ante todos los puntos de vista y ante todas las creencias, ¿no? Entonces, lo que busca en realidad el yoga es acompañarte a que tú puedas ser el mejor ser humano que viniste a ser. Y si el mejor ser humano que viniste a ser es practicar una religión, pues te ayudará a ser el mejor cristiano que pueda ser, o el mejor católico que pueda ser, o el mejor judío que pueda ser. Ajá. No tiene por qué ir en contra, ¿no? Entonces, creo que este punto de vista es un poco más desde el miedo, desde el desconocimiento, que desde realmente factores reales y certeros, ¿sí? Claro que hay muchas tradiciones del yoga y hay algunas que sí pueden estar conectadas a ciertas imágenes, ¿sí? O a ciertas características más hinduistas, pero no todos los yogas y no todas las escuelas de yoga tienen una tradición hacia ese sentido. Ok, y aquí en Occidente, digamos, ¿cuáles son aquellas, corrientes de yoga que la gente puede seleccionar que no tienen una relación directa, digamos, con un dogma y demás? Pues es como muy relativo, porque por ejemplo, también ahí es como en todo, creo yo, que no hay que negar esa sabiduría interior que llevas por dentro, que es la que al fin y al cabo te va a ir diciendo qué pasos en realidad necesitas y qué pasos no necesitas. Entonces, más que hablar de nombres como tal, creo que lo importante es encontrar una corriente o una escuela en donde te haga sentido y te ayude a ser un mejor ser humano. Si eso es así, estás en el lugar correcto. Si el yoga, que en realidad significa unión, te lleva a separaciones, a encontrar más división, a encontrar más juicios, a encontrar más violencia en el camino, pues no es el camino, ¿no? Y creo que eso es para la vida, como que te lleva realmente a encontrar un sentido de unidad con el mundo, contigo mismo, que te lleva a purificar tu corazón, a realmente encontrar un propósito en tu camino que sea también poder desarrollarte interiormente como un ser humano, ese doble sentido de la vida, el ser y el humano que eres. Total. ¿Sí? Entonces, no necesariamente es como yo decirte, no, sigue esta tradición o sigue la otra, porque, de nuevo, el humano, aunque siga una tradición, puede humanizar esa tradición y hacer cosas que no son. ¿Sí? Entonces, como todo, como las iglesias o como... No hay que entrar como en... Nos encanta generalizar, ¿sí? Y en realidad creo que el punto aquí es más encontrar lo que a ti te hace bien y lo que te ayuda a hacerle bien al mundo. Qué bonito. Y mi querida Lau, cuando hay personas que dicen, no, yo no hago yoga porque yo no soy una persona que tenga un buen estado físico, me cuesta mucho estirar, me cuesta mucho la elasticidad y todo lo demás. Claro, yo he hecho yoga algunas veces, pues ya muy chiquita,
Y pues sé que es un proceso de autoconocimiento, que muchas personas lo limitan a que es solamente movimiento físico y va muchísimo más allá de eso. Cuéntanos un poquito más. Entonces, claro, el yoga en realidad no es únicamente un ejercicio que hacemos en un tapete o un ejercicio de estiramiento, nada que ver con eso. En realidad existen muchos caminos dentro del yoga, dentro de los cuales, por ejemplo, está el karma yoga, que es a través del servicio, ¿no? Que es a través de ayudar a otros de forma desinteresada. Existe el yoga a través del conocimiento, que es cuando tú te pones a estudiar sobre el ser, sobre la espiritualidad, sobre el autoconocimiento. Existe el yoga, que es también a través de la meditación. Y existe el yoga, que es el hatha yoga, que es a través del cuerpo físico. Y en el hatha yoga se toma el cuerpo como una puerta de entrada hacia la observación, hacia la autoobservación. ¿Para qué? Para que cuando tú puedas desarrollar esa conciencia en tu cuerpo, ¿sí? Pero sobre todo empezar a sentirte y empezar a, como de alguna forma, gobernar, ¿sí? Interiormente tu cuerpo, puedas entonces entrar como en estadios más profundos contigo mismo. Porque si ni siquiera sabes sentir tu espalda, ¿sí? Que es algo físico, es algo real, es algo tangible, Sí. ¿cómo haces después para poder sentir, por ejemplo, o para poder conectar con tu intuición? Claro. O con pensamiento, o aprender a dirigir tu pensamiento, ¿no? Es como mucho más abstracto. Entonces, el trabajo desde el asana, que son las posturas físicas, también depende de la corriente del yoga, pero como nosotros lo trabajamos es a partir del autoconocimiento, que es una postura te está hablando y te está mostrando. El objetivo de una postura no es que salga bien, no es que salga perfecta, no es que tú te abras de piernas o te pares de cabeza. Es lo que tú aprendes de ti haciendo esa postura. Es lo que tú ves de ti intentando estar ahí. Es lo que honras en ti, es aprender a estar contigo mientras que estás atravesando eso. Y es empezar a darte cuenta de que en realidad el cuerpo es un vehículo, ¿no? Pero no es el fin último ni de tu existencia ni de la práctica, ¿sí? Entonces, si no tienes elasticidad, si te sientes fuera de peso, lo que sea que estás atravesando con tu cuerpo, el yoga es un gran camino para como reconciliarte, ¿sí? Okay. Con ese proceso. Claro, con una guía adecuada, porque si encuentras un profesor que de una vez te va a estar exigiendo que te pares de cabeza, pues en realidad no es tu lugar, Claro. ¿no? El proceso que necesitas será otro. Interesante también decir que en el yoga que se trabaja con el cuerpo, también hay muchos estilos de yoga. Y no todos los estilos de yoga son para todos. Entonces, el yoga se trabaja el cuerpo, pero hay un yoga, por ejemplo, restaurativo, que va a usar ciertas ayudas como sillas, pared, colchones, que te ayudan de pronto si tienes lesiones, por ejemplo. Hay otro yoga que es un poco más relajante, que es el yin yoga, que sirve mucho para el sistema nervioso. Y así hay muchos estilos de yoga que te pueden acompañar según las posibilidades y las necesidades que fisiológicamente tú tengas. Pero tú consideras que para comenzar en el yoga uno debería de tener un profesor primero personalizado, o sea, que sea uno a uno, antes de entrar en una clase, porque a mí me da la sensación, no sé, pero me da la sensación de que esas clases son como las clases de rumba, ¿no? Pues es decir, obviamente tienen muchísimas diferencias, pero a lo que voy es a que hay mucha gente que ya ha ido y entonces ya sabe perfectamente, ¿no? En la clase de rumba todos saben la coreografía perfecta y no sé qué, y llega alguien nuevo y como que queda completamente perdido. Y en yoga yo siento que pasa algo similar. ¿Sí es así? No, en realidad creo que ahí tendríamos que revisar esta tendencia que como humanos tenemos a querer hacer las cosas perfectas desde el comienzo. Ok. Hacer las cosas bien desde el comienzo y no abrazar un proceso de aprendizaje que incluye el sentirnos perdidos, el sentirnos duros, el sentirnos incómodos, el sentirnos juzgados, ¿no? Y claro, o sea, hay muchas puertas por las cuales puedes empezar yoga. Puedes empezar por clases privadas, puedes empezar por clases de YouTube, puedes empezar por clases online, puedes empezar por clases grupales, puedes empezar por meditación, o sea, puedes empezar por muchas puertas.
Pero todas ellas te van a llevar a confrontar al hecho de que estás aprendiendo algo nuevo. Y que ese aprender algo nuevo conlleva desde ya ver qué relación tienes contigo. Claro. Porque esa relación que tienes contigo de ya no, yo porque lo que sucede es que, ay no, es que a mí me cuesta mucho relajarme. Y como me cuesta relajarme, entonces no volví. Precisamente porque te cuesta relajarte. Es el lugar oportuno para que aprendas a relajarte. Precisamente porque te sientes perdido y duro e incómodo, es tal vez el lugar donde puedes desarrollarte ahí en esas cualidades. Entonces no se trata de hacerlo bien o mal. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener en cuenta? Tener una compañía profesional que nos guíe para no hacernos daño. Eso es lo único, ¿no? No necesariamente a que tú sí o sí tengas que sentirte bien en la práctica. Porque hay una realidad que tal vez nos cuesta aceptar como humanos y como profesores muchas veces, y es que al principio no es cómodo. No es cómodo enfrentar el hecho de que te has deshabitado. No es cómodo enfrentar el hecho de que no te conoces. No es cómodo enfrentar el hecho de que al otro le sale y a ti no. Claro. Y entonces, como no es cómodo, entonces no continúo. ¿Por qué? Porque también estamos acostumbrados a que ahora todo es con un botón, con una pastilla. Y quiero que esto sea así. Y el yoga es una disciplina de vida. Es un acompañante para el resto de tu vida. No es, voy a 5 clases de yoga, se me va la ansiedad y ya. Porque aparte el yoga no te va a quitar la ansiedad. El yoga te va a acompañar a que tú atravieses el proceso. Y es súper válido e importante que si, por ejemplo, estás en un proceso extremo de ansiedad, depresión, lo hagas acompañado de un terapeuta. Puedes hacerlo acompañando del yoga, pero no esta tendencia a querer hacer algo para quitármelo. Total. Y no es quitártelo, es un llamado que tú te estás haciendo. Entonces, ¿qué haces? ¿Eliges atravesar el proceso? ¿No? ¿Eliges subir la montaña? ¿O quieres el helicóptero que te lleve a la punta y ya? Pero te perdiste. Total. Del proceso. Y creo que eso pasa en definitiva cuando tenemos que hacer cambios de profesión, ¿no? Muchas personas no quieren aguantarse la incomodidad que implica explorar diferentes ámbitos y sentirse tal vez un poco inútiles, tal vez un poco que no están haciendo las cosas bien, tal vez que no logran acomodarse bien y demás, porque lo que hacen es retroceder y dicen, ay, yo no sirvo para esto, yo más bien me quedo en lo que estaba porque, no sé, tú en algún momento lo experimentaste cuando comenzaste con el yoga. Total, porque a la mente le encanta lo conocido y le molesta mucho no saber. La mente constantemente necesita ubicar, decir qué es, qué no es, ¿sí? Y cuando tú dices, no, en realidad no sé, para la mente es como nos vamos a morir. Alerta aeropuerto. Como esto no puede estar pasando, ¿no? Sí. Pero en realidad el no saber es también una etapa maravillosa. Cuando nos permitimos encontrarnos en esa incomodidad. Somos expertos huyendo de la incomodidad. Y la incomodidad es un paso necesario para crecer, para atravesar ese pasito a lo que puede ser, ¿sí? Total. Entonces, claro, para mí no fue cómodo decir voy a terminar de bailar, gracias por todo. De hecho, creo que guardé mis puntas, las zapatillas, como 1 año, por las dudas de que... En un closet. Sí. No, en la maleta porque estaba viajando por el mundo, pero ya cuando llegué a Tailandia con zapatillas de ballet fue como, ¿y yo para qué tengo las zapatillas de ballet todavía? Pero a lo que voy es que en realidad atravesar como esas puertas de la incomodidad, de la incertidumbre, del miedo, del no saber, de lo desconocido, de conocerte a ti en lugares donde no te has conocido, ¿sí? Porque nuestra tendencia siempre es como, yo le digo a los practicantes, estamos como, ay, esta es la obra de arte, este soy yo, listo, este soy yo. Y tenemos 30, 40, 50 años y decimos, este soy yo. Y en realidad, este soy yo es una obra de arte
en constante construcción. Y este soy yo se va a romper, y este soy yo se va a cambiar de color, y este soy yo. Para estar vivo necesito permitirme eso, ¿no? Total. No como enfrascarme en esto es lo que soy, esto es lo que he sido por siempre y esto seré hasta el último día de mi vida. Porque si no, ¿qué sentido tiene? De acuerdo. Wow, qué lindo. Pues me encanta todo lo que nos cuentas. Bueno, mi querida Lau, te voy a hacer unas preguntitas que hago siempre finalizando el podcast. La primera es un libro que nos recomiendes, puede ser de yoga o relacionado con todo lo que hemos venido hablando, pero uno que te haya cambiado la vida. ¿Puedo decir dos? Bueno, saben dos, hasta tres. No, el primero, El poder de la hora. Creo que pues es bastante como conocido ya comercialmente. En mi sentido sí es muy profundo, pero también tiene como un contenido y un acceso también más fácil de digerir que otros textos más orientales. Y el otro es El arte de vivir de Thich Nhat Hanh, que es un maestro budista. Bueno, él falleció hace poco, pero es espectacular para reconocer la relación con la vida. Ok. Vale, cuéntanos si por esa puerta que está aquí atrás entrara yo de 7 años, Laura de 7 años, en este momento corriendo a decirte algo, ¿qué crees que te diría? Me diría gracias por intentarlo, por hacerlo y por tener la valentía de seguir cuidándome. Qué lindo. Y ahora cuéntanos con quién te gustaría ir a cenar, cualquier persona que estuviera vivo o muerto, si tienes la oportunidad de elegir. Uy. Tiririrín. Aquí me voy a demorar. Ok. No sé, no se me ocurre. No, yo creo que sí, con Jesús. Me gustaría ver el humano que fue. Además de toda la historia que se ha creado alrededor de él. Como sentirlo. Ok, súper. Y ya para finalizar, mi querida Lau, ¿con qué mensaje nos dejas o dejarías a las personas que de pronto están pasando por procesos como el tuyo, que se han tenido que despedir de pronto una carrera profesional que estudiaron, que creyeron que iban a tener durante toda la vida, pero pues tal vez la realidad no es esa y en este momento tienen mucho miedo de tomar otros rumbos? Les diría que emprendan algo, un camino que los lleve a reconocer quiénes son más allá de esa profesión. Que el propósito de la vida no es una profesión, es solamente un camino en el que aprendes, ¿no? A servir y a estar en el mundo. Entonces les diría que sí, que emprendan una práctica, una técnica, un camino que los lleve a descubrir realmente quiénes son más allá de los roles que desarrollan en su existencia, que no son eso que hacen, sino que son un ser que hace de. Un ser que hace de arquitecto, un ser que hace de bailarina, un ser que hace de interlocutora, pero no eres eso, eres más que eso. Y que eso puede cambiar en cualquier momento. Tal cual. Wow, qué lindo. Me encanta, mi querida Lau. Gracias por este episodio tan hermoso. Por favor, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales. Muchas gracias a ustedes. En redes sociales, Instagram, me encuentran como Habitándote. ¿Y qué más tenemos? Solo Instagram por ahora. Sí, soy minimalista en ese sentido. Listo, para que vayan a seguirla. Mil gracias, mi querida Lau. A ti, Angélica. Muchas gracias. Este es El Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como @angelica_Lighten o @reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales. Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar El Closet Profesional y no olvides cerrar al salir.